Elementos geométricos del espacio. Los planos son superficiales sin aristas ni ondulaciones, que no tienen grosor y son ilimitados. Dados dos planos en el espacio, pueden ocurrir dos cosas en función de la posición relativa en la que se encuentren, que sean paralelos, si no tienen ningún punto en común, o secantes, cuando se cortan en una recta. Dos rectas pueden ser paralelas si están en el mismo plano y no tienen puntos comunes, secantes si están en el mismo plano y tienen un punto común, o se cruzan si están en planos distintos y no tienen puntos comunes. Los planos, por ser ilimitados, no se pueden dibujar enteros, por lo que dibujamos una parte que se suele representar con forma de paralelogramo. Poliedros. Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por caras en forma de polígonos. Los polígonos que limitan el poliedro se denominan caras. Las líneas coincidentes con los lados de las caras laterales se llaman aristas. Los puntos comunes de las aristas son los vértices. El segmento que une dos vértices no consecutivos del poliedro puede trazarse en una misma cara o entre distintas caras, es la diagonal. Cuando un poliedro descansa sobre una de sus caras, a esa cara se le llama base. Un ángulo diedro de un poliedro es el ángulo formado por dos de sus caras. Un ángulo poliedro es el ángulo formado por tres o más caras con un punto en común, el vértice. Diagonal de una cara. Diagonal. Arista. Plano diagonal. Prismas y pirámides. Un prisma es un poliedro con dos caras iguales y paralelas entre sí y cuyas caras restantes son paralelogramos. Las bases de un prisma son los polígonos iguales situados en planos paralelos. Los lados de los polígonos de las bases son las aristas básicas. Los lados de las caras laterales se llaman aristas laterales. Los vértices son puntos donde se cortan las aristas. La altura del prisma se corresponde con la distancia entre las bases. Base. Arista básica. Cara lateral. Altura. Base. Arista lateral. Prisma cuadrangular. Prisma triangular. Prisma hexagonal. Base. Cara lateral. Vértice. Altura. Cilindro, cono y esfera. Un cuerpo de revolución es un cuerpo geométrico obtenido a partir de una figura plana que gira alrededor de un eje. Un cilindro es un cuerpo geométrico engendrado por el giro de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Un cono es un cuerpo geométrico engendrado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Una esfera es un cuerpo de revolución engendrado por un semicírculo que gira sobre su diámetro. El eje del cono es el cateto sobre el que gira el triángulo. La altura de un cono es la longitud del eje. La generatriz de un cono es la longitud de la hipotenusa del triángulo que lo genera. La base de un cono es el círculo que se genera al girar el cateto perpendicular al eje. El radio de la base es la longitud del cateto perpendicular al eje. El eje de una esfera es el diámetro sobre el que gira el semicírculo. El centro de la esfera es el centro del semicírculo que la genera. El radio de la esfera es el radio del semicírculo que la genera. Área de poliedros regulares. Un poliedro es regular cuando cumple las siguientes condiciones. Todas sus caras son polígonos regulares, iguales en forma y tamaño, y en cada vértice concurre un mismo número de aristas. Por tanto, para calcular el área de un poliedro regular, basta calcular el área de una de sus caras y multiplicarlo por el número de caras que tenga.
El tetraedro tiene 4 caras que son triángulos equiláteros. El cubo o hexaedro tiene 6 caras que son cuadrados. El octaedro tiene 8 caras que son triángulos equiláteros. El dodecaedro tiene 12 caras que son pentágonos regulares. El icosaedro tiene 20 caras que son triángulos equiláteros. Área y volumen de un prisma. El área de un prisma equivale al área de la figura que resulta al hacer su desarrollo plano. El volumen de un prisma viene dado por la fórmula: volumen es igual área de la base por altura del prisma. Para calcular el área de un prisma hemos de hallar el área de la base y el área de la superficie lateral, de manera que área del prisma es igual área lateral más 2 por área de la base. Para calcular el área lateral podemos utilizar la siguiente fórmula: área lateral de un prisma igual a perímetro de la base por altura del prisma. Para calcular el volumen de un prisma pentagonal hemos de calcular previamente el área de una de sus caras, que en este caso es un pentágono. Área de un pentágono es igual a perímetro por apotema partido por 2. Área y volumen de una pirámide. El área de un prisma equivale al área de la figura que resulta al hacer su desarrollo plano. El volumen de un prisma se calcula multiplicando el área de la base por la altura del prisma. El área de una pirámide equivale al área de la figura que resulta al hacer su desarrollo plano. Para calcular el área de una pirámide hemos de hallar el área de la base y el área de la superficie lateral, de manera que área de la pirámide es igual área de la base más área lateral. Para calcular el área lateral podemos utilizar la siguiente fórmula: perímetro de la base por altura de uno de sus lados dividido entre 2. El volumen de una pirámide viene dado por la fórmula: volumen es igual a 1/3 por área de la base por altura del prisma. Área y volumen de un cilindro. Para calcular el área de un cilindro hemos de hallar el área de la base y el área de la superficie lateral, de manera que área del cilindro igual área lateral más 2 por área de la base. El área de la base equivale al área del círculo de radio r. Área de la base es igual a pi por r al cuadrado. El área lateral del cilindro equivale al área del rectángulo de su desarrollo plano. Por tanto, área lateral es igual a 2 por pi por r por h. El volumen de un cilindro viene dado por la fórmula: volumen igual área de la base por altura del cilindro. Área y volumen de un cono. El área de un cono se calcula a partir de su desarrollo plano. El volumen de un cono viene dado por la fórmula: volumen es igual a 1/3 por área de la base por altura del cono. Para calcular el área de un cono hemos de hallar el área de la base y el área de la superficie lateral, de manera que área del cono es igual al área lateral más área de la base. El área de la base equivale al área del círculo de radio r. Área de la base es igual a pi por r cuadrado. El área lateral del cono equivale al área del sector circular de su desarrollo plano. Área lateral es igual a pi por r por g, siendo g la generatriz del cono. Área de la base Área y volumen de una esfera. El área de la esfera viene dada por la fórmula: A igual a 4 por pi por r al cuadrado. El volumen de una esfera viene dado por la fórmula: V igual a 4/3 por pi por r al cubo. El área de la base de un círculo es pi r cuadrado. Aquí falta el cuadrado. Muy bien. Hasta luego, amigos.